hecha con el programa aéreo. Sí. ¿Tiene que ver con las variaciones de la luz solar durante el año? ¿Es algo así? Sí, depende de la latitud. Entonces él hizo estudios, tiene toda una publicación de acuerdo a la latitud que está ubicada la casa y la incidencia del sol en invierno, en verano, en las distintas estaciones, el estudio de los pilares, las vigas y digamos los parasoles para que que tapen en verano y digamos el sol que está más bajo entre en invierno hacia dentro de la casa. Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento realmente por la charla, porque fue muy instructiva. Nací y crecí en esta ciudad, si bien vivo en Valle Hermoso, en este caso me interesa mucho todo esto de la charla, sobre todo por la parte de Valle Hermoso. En esta parte somos muchos defendiendo lo de la falda. En aquella ciudad tenemos 300 años de historia, la estancia es de 1714. En este momento estamos tratando de sacar el barro de un tajamar descubierto por pura casualidad, porque quisieron mover la basura que había en ese sector. Al poner las máquinas encontraron los muros, está totalmente todo tapado de barro. El problema es sacarlo porque no se puede romper ninguna de las paredes con máquinas. Y el problema principal es que el agua surge como manantial desde abajo, más allá de que en realidad está en un sector encanalado desde 1700, donde el agua caía en esa parte con diferencia de altura, donde deduzco, esto es una cosa que vengo buscando desde hace mucho tiempo, que sea el sector donde estaba el molino de la estancia. El barrio donde está, hace 100 años, fue creado todo el diseño por Benito Carrasco, discípulo de Thais, y justamente lo que tratamos de potenciar en ese pueblo es el turismo cultural, precisamente por la historia arquitectónica del lugar. En este momento el cine está vandalizado. Justamente, hace 2 meses se robaron todas las puertas, todas. Cuando digo todas, son todas. Ganas de llorar directamente. No se sabe en este momento quién es el dueño, porque lo compró en un remate el año pasado, es gente de Brasil, que tiene casa en Carlos Paz. Están transgrediendo una ordenanza de patrimonio local, de protección local, donde obviamente no se podía tocar nada. Las puertas se las llevaron todas, quedan solamente las de la reja grande, las 2 laterales que están empotradas al muro, las centrales que son así de anchas, imposible de volver a hacerlas. Mi pregunta es, ¿por dónde empezamos como pueblo para pedir ayuda? A la Comisión Nacional. La Comisión Nacional, pero antes a la provincia, todo esto que tiene que ver como arqueología y lo que tendrían que hablar con la Dirección de Patrimonio de la provincia. Bien. Con el licenciado Blanco y con el licenciado Uribe. Eso es lo que necesitamos. Sí. ¿Por dónde? Empiecen por ahí con este tema. Bien. Y ellos seguramente los van a ayudar, los van a guiar, inclusive hablarán con las autoridades municipales porque digamos hay una ley provincial que sobre todo lo del subsuelo arqueológico, esa es muy fuerte, no así la protección de todo lo que está del cero para arriba, es una de las más endebles de la Argentina. La ley provincial de patrimonio, ustedes saben, hay muy pocos inmuebles inscriptos como monumentos históricos de Córdoba a nivel provincial, eso hay un gran déficit a nivel provincial. Tenemos que lograr con esto de la autovía, que evidentemente no podíamos evitar el daño desde lo arqueológico por el lado del oeste. Bueno, como quiera que sea, todos los estudios fueron presentados, todos los inconvenientes presentados, la autovía se va a hacer igual. Entonces, lograr esto que decía Ana justamente, de que pudiésemos unificar todo el cordón de Punilla
lo vemos continuamente en la historia de Punilla, como es muchísimo lo que tenemos como recurso para vender internacionalmente. Completamente. Y si podemos aunar, que no importa el partido político, que logremos que todo sea un solo. ¿Por qué no empiezan, digamos, yo creo que se tendrían que reunir los secretarios de turismo, secretarias de turismo de los tres, trabajar con arquitectos que ya estudiaron La Falda, Valle Hermoso y eso, y hacer como una pequeña guía, un desplegable con, digamos, los tesoros arquitectónicos, urbanos, ambientales del corredor este del valle. Empiecen por eso, o digital, lo que fuere. Y van sumando los grandes nombres, León Durs, Vladimiro Acosta, Benito Carrasco, y así tantísimos. Bueno, todos los grandes arquitectos de la Argentina hicieron obras acá en el valle, y están todas estas obras, y está la influencia inglesa y la francesa y la alemana, y esto, digamos, pongan toda la carne al asador, y eso se va a empezar a sentir. Digamos, está la Casa Young, que es una de las 4 casas más importantes, modernas más importantes de la Argentina, y así, me parece. Yo te hice, Eduardo, un pequeño texto, no sé si lo pasaste. Hay que ser muy sintéticos, ir así al fondo, poner así el foco en el valor, a iluminarlo bien, y me parece, y aunque sea una publicación digital o algo que entre los varios municipios entreguen a los turistas y empiecen por ahí, yo creo que eso puede llegar a ser un buen puntapié. Quedo a disposición, quieren que ayude, contribuyan algo, no hay problema. Yo no conozco tanto, pero ustedes que tienen gente como el señor, que está en la parte de la investigación histórica, o juntas o asociaciones de historia de cada una de las localidades, recopilan el material y después presentan algo donde haya un diseño visual, y digamos, y diga, bueno, esto, hay 20 grandes arquitectos argentinos que hicieron sus obras, hay tantos estilos, digamos, ahí está la mayor variedad de arquitectura hotelera, no sé, serrana, y así sucesivamente, y entonces lo muestran desde distintas variables, como yo decía. Eso me parece importante, inclusive para presentar después a la provincia. Miren, acá hay un yacimiento, así como había uranio, hay un yacimiento arquitectónico importantísimo, y bueno, tenemos que ver cómo lo solucionamos para protegerlo y para aprovecharlo, porque la autovía que va a llevar que del Atlántico del Pacífico y tira la basura, no. Sí, en realidad arquitecto, para llegar al lugar. Arquitecto, me gustaría saber su opinión, porque a veces cuando se habla de preservar bienes patrimoniales históricos, mucha gente menciona, bueno, que se preserve la fachada, aunque sea, ¿no? El ejemplo más cercano y que surge espontáneamente es el patio Olmos de la ciudad de Córdoba. Me gustaría saber su opinión al respecto de ese sistema de conservación. Yo estoy a favor del fachadismo, ¿cómo se llama?, en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, en Córdoba. Es muy distinto, se plantea toda una otra cuestión cuando son barrio jardín, ciudad jardín, barrio parque, donde hay volúmenes y hay espacios y hay jardines. Ahí el fachadismo es bastante más difícil de implementar. Pero el fachadismo para las ciudades grandes, en los centros, fachadismo, dejar algunas partes del edificio y construir con cierta armonía y eso. Y hay algunos ejemplos que están muy bien y otros que, bueno, apelan a eso y son muy mal, pero hay algunos preservacionistas que dicen, no, que muera dignamente, digamos, el edificio, es decir, que desaparezca completamente, que no haya ningún trazo. No, yo no soy de ese partido, sobre todo en los centros grandes, donde hay alta densidad y aparecen todavía restos, ¿no? Qué sé yo, en Alta Córdoba, acá en la ciudad de Córdoba, en algunos otros sectores, los bordes de la Cadañada, en las calles que cortan, el macrocentro de Córdoba. Es así, la ciudad heterogénea que se fue creando a partir de cambios de código de planeamiento cada 20 o 30 años que permitían 6 pisos, después 15, después retiraban de los costados, después esto, y además las ciudades no se fueron consolidando y tienen
como en Europa, en otros lugares del mundo, que bueno, tienen el corazón medieval o la ruina romana, el corazón medieval, y después tienen la expansión que demuelen las murallas a mediados del siglo XIX y hacen los bulevares, y después tienen el barrio Art Nouveau y el Art Déco que se terminaba, ¿no? Acá se loteaba, iban construyendo y después cambiaba el código, construían al lado en la parcela otra cosa. Es muy heterogéneo el tejido. En zonas donde no es tan heterogéneo como acá en el barrio, donde están los chalés, acá cerca del Edén, bueno, eso es como un tesoro, eso hay que ver la manera, encontrarle la vuelta con distintos instrumentos legales y de gestión para que eso se preserve lo más íntegro posible, ¿no? Bueno, yo me llamo José, soy docente, director de una escuela de la ciudad, y casi que me quitó la pregunta acá el compañero, porque bueno, casualmente iba al patio, el ejemplo del Patio Olmos, ¿no? Mi escuela está en el centro de la ciudad de La Falda, son una de esas casas que han sido reformadas, que no tienen tiene parte de la fachada, porque tiene 108 años la escuela, y yo sé que honestamente hay gente que piensa. El otro día, o hace ya un tiempo, hablaba con alguien que incluso está en la función pública, y las ideas, como estas escuelas siguen siendo escuelas, están habitadas, tienen problemas edilicios. Entonces la idea que surgían es, se puede vender, se puede comprar en otro lugar y hacer otra escuela. Y acá se puede hacer un shopping, un poco a la idea esta del Patio Olmos. Es una escuela grande pegada al Banco Provincia de Córdoba, digamos, no sé cómo, por estar en la escuela Mateo Molina tiene, digamos, una importante cantidad de metros. Pero bueno, la idea es esto. A mí me hace ruido porque tampoco tengo una definición. Yo pienso que como habitante de la ciudad, los espacios como las escuelas tienen un componente a lo mejor extra, porque todas las personas que tenemos alguna relación hemos tenido parientes, abuelos, madre, etc. Entonces también hay como un valor extra en las ciudades chicas que me parece que tienden a preservar estos edificios como la función que tienen actualmente, ¿no? Entonces, un poco la pregunta iba a esto de las escuelas, que a lo mejor se pueden transformar como en shopping y conservar las fachadas, si es como aplicable a un pueblo como el mío. Yo pienso que no, pero bueno, quiero... A ver, además yo hice otro libro sobre la arquitectura y la educación, que hay un ejemplo al final, y ahora hemos trabajado, la comisión trabajó con el gobierno de Santiago del Estero, con una escuela prototipo que es similar al Carbó, que es el Colegio Nacional Absalón Rojas, que también estaba en un estado terrible, y bueno, se convencieron el gobernador y las autoridades de obras públicas que valía la pena restaurarla, inclusive en el pabellón de atrás, como era muy alto, hacer un entrepiso y hacer más aulas, y hacer parte del patio grande, hacerlo techado y cerrado, con una arquitectura contemporánea donde se lee todo lo antiguo. Otras veces, si quieren, les muestro cómo fue el caso, y quedó un edificio con sus partes rojas, de mayor valor, restauradas y preservadas, y digamos, toda la comunidad aplaudió rotundamente el trabajo, ¿no? Con el Olmos pasó que el edificio tenía problemas estructurales, eso es cierto, y por la seguridad no había que consolidarlo, había que hacer obra. Lo que estuvo mal, lo peor del Patio Olmos, es más que dejar la fachada, si tenía problemas estructurales y eso, es no haber sido la expansión del Teatro del Libertador, que en algún momento... Claro, algo cultural, digamos. ¿Cómo? Digo, algo de índole cultural, ya que había una escuela. Pero en un momento lo ocupó el Teatro del Libertador. Claro, y después se le sacó. Y hoy por hoy le falta lugar. Y perfectamente el Patio Olmos debería ser toda una extensión de todo lo que necesita el teatro, ¿no? Ese es lo peor que sucedió con el Patio Olmos, la escuela. Bueno, soy Analía y bueno, lo que estamos viviendo actualmente acá en la localidad es un poquito de que, bueno, todo se está expandiendo, todo está creciendo, están llegando nuevas inversiones, nuevos edificios, y las grandes casonas y los grandes espacios se están reduciendo a favor de eso, obviamente.
Entonces de repente vemos una preciosa casita antigua de las primeras de la falda y un edificio ahí muy pegadito y provoca un shock, obviamente. Y los primeros que salimos a defender somos los ciudadanos que elegimos quedarnos acá y que muchos decidieron venir a vivir acá en busca de eso, ¿no? Del espacio, de lo verde, de los árboles. Y de repente nos estamos como achicando, cada vez achicando esos espacios a favor, obviamente, del crecimiento. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, digamos, equilibrar? Porque es como que hay una lucha y esta lucha por otro lado y que en ningún momento nos podemos unir, ¿no? Para decidir y decir, bueno... Tiene que haber reuniones. Me acuerdo ahora que se está revisando en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el código, o la parte patrimonial, el código de planeamiento, y ahí hay un pequeño equipo que está trabajando y va teniendo reuniones y juntando a las distintas partes, a quienes invierten y hacen esto, y a ustedes que son los pobladores, ¿no es cierto? Hace mucho que están aquí, que aprecian las calidades que tiene la falda por su paisaje urbano, su vegetación y todo eso. Yo creo que, bueno, tienen que ver y un poco planificar mejor y determinar que en ciertas zonas se puede construir a cierta altura o de cierto porcentaje de un lote y que no se puede, y ver dentro del ejido urbano que otros sectores sí podrían soportar mayor densidad. Eso forma parte, digamos, de un plan urbano, ambiental y territorial. No sé, sé que por ejemplo son como planteos, y creo que fue en Capilla del Monte que también seguían subiendo las construcciones por el cerro y se puso un límite, cota tal ya no se puede más, porque si no iban a seguir y iban a dar la vuelta para el otro lado. Bueno, así como hay restricciones y bueno, tiene que consensuarse, no va a ser al máximo, siempre va a ser un cambio, pero con controles, identificando lo que es más valioso. Y bueno, y a partir de eso, esto es lo más valioso, bueno, estamos de acuerdo, bueno, protejámoslo. ¿Con qué herramientas? ¿Cómo vemos? ¿Qué mecanismo tenemos para protegerlo? No sé, desde la exención impositiva a los inmuebles, en parte o en todo, a los inmuebles que están catalogados, que están preservados, pasando por la transferencia de derechos para construir en un sector que se quiere desarrollar completamente. Bueno, no sé. Esa sugerencia la hizo Juan Pablo Pecarejo, no sé si lo ubicás, una sí. de Buenos Aires. Sí. Él vino en el 2017 a trabajar un poco en el estado de Marchetti y nos hizo una evaluación con esa sugerencia, ¿no? Con esa sugerencia de las transferencias y esto de los diferentes colores y con él trabajamos con Juan Pablo en un vínculo con una escuela. En Francia está haciendo un poco digo que nosotros intentamos avanzar también en el 2017, un poco con lo que había hecho la Junta en el 2015, pero bueno, lleva un tiempo, por eso vuelvo a repetir, para mí es muy importante que estemos acá, que no sea una cuestión unilateral y que haya miradas y que para los faldenses, quienes vivimos acá y elegimos vivir acá y trabajamos acá desde hace tanto tiempo, sabemos que somos una comunidad, que no somos sencillos, que no somos fáciles, pero en este momento hay una mirada y hay una atención puesta que antes no existía. Entonces es el momento de trabajar en eso, para poder consensuar y poder construir a partir de ahí. Siento eso, digo, ¿no? Que es como, tampoco es desde un solo lugar, no es la gestión pública quien avanza unilateralmente decidiendo qué proteger, cómo proteger, sino que es una construcción. No, conviene aunque quienes van a invertir. También. Vuelvo a poner en valor eso. Ponerle reglas. Y decirle, bueno, ustedes promocionan en la falda porque tiene esto, tiene aquello y eso, pero si todos construyen igual y todo, bueno, se acabó la falda, no están ofreciendo lo que están ofreciendo. No, es lo que uno se pregunta, ¿por qué eligen un sector para construir? Porque se supone Tipo, que es un sector inmediato. tiene un valor, no tiene un valor, les gusta, ¿y por qué lo quieren transformar en otra cosa? Esa es la pregunta. ¿Por qué Es que es lo inmediato, no está planificado a futuro. Bueno,
Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Bueno, como dijo Ana, creo que empezamos el trabajo. Esperemos contar con también los aportes del arquitecto. Y bueno, a futuro alguna otra charlita también seguramente vamos a concretar. Muchas gracias a todos.